intervalo que va a separar la dosis tóxica de la dosis terapéutica. Por eso que los medicamentos en las especialidades farmacéuticas elaboradas industrialmente es un riesgo cuando no están bien dosificadas. ¿Por qué? Porque podemos salirnos de la dosis terapéutica y caer fácilmente en la dosis tóxica. Por eso, como farmacéuticos, no debemos recetar, no debemos dosificar. Muchas veces por vender en la farmacia viene un paciente con una dolencia, tengo esto, ¿qué puedo tomar? Y como farmacéuticos estamos cometiendo el error de recetar. Sí, tómese esto cada 3 horas o cada 6 horas o cada 12 horas. Pero no hemos visto qué otra patología tiene ese paciente, qué otros medicamentos toma ese paciente. Y el problema de estos medicamentos hoy en día es que al ser elaborados industrialmente tienen la elevada potencia que conlleva el riesgo del estrecho intervalo que separa la dosis tóxica de la dosis terapéutica. Por eso, como farmacéuticos, nosotros debemos saber qué es un principio activo. Y muchas veces les he preguntado, ¿qué es principio activo? Es toda sustancia que produce el efecto terapéutico. Y no es así. El principio no es toda sustancia que produce el efecto terapéutico. El principio activo puede producir un efecto tóxico, puede producir una reacción adversa si no está en la cantidad y la calidad correctas. Por eso es que cuando definimos principio activo, debemos definir de forma correcta. Principio activo es toda sustancia que en determinadas condiciones cuali y cuantitativas. Y cuando yo digo cuali y cuantitativas, estoy diciendo en determinadas condiciones de calidad y de cantidad. Entonces, toda sustancia que en determinadas condiciones cuali y cuantitativas está dotada de un efecto terapéutico. Solamente si está en esas determinadas condiciones de calidad y cantidad. Por eso que el principio activo es el elemento fundamental de la fórmula. ¿Por qué fundamental? Porque si está en cantidades correctas, tiene la calidad adecuada, va a cumplir su misión de aliviar, de prevenir, de curar una enfermedad. Pero si no está en esas condiciones de calidad y cantidad adecuadas, por el contrario, puede ser más bien una sustancia que produzca reacciones adversas. Puede convertirse en una sustancia que desencadene toxicidad. Y el acompañante del principio activo, las sustancias auxiliares. Las sustancias auxiliares que acompañan a ese principio activo también van a influir. Por eso que ese principio activo debe estar en cantidad correcta. Debemos nosotros como farmacéuticos garantizar su concentración. ¿Y cómo garantizamos? Expresándolo porcentualmente. Y esa expresión porcentual la denominamos título. Por eso en la parte práctica, cuando venimos ya determinando el porcentaje de pureza de un principio activo, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué porcentaje de pureza? Y estamos expresando porcentualmente la concentración de principio activo. Y esa expresión porcentual se denomina título. Entonces, ¿qué había sido el título? El título había sido la expresión porcentual de la cantidad de principio activo presente con relación a la cantidad total, con relación a un 100%. ¿Y qué es la dosis que hemos hablado? La dosis, la cantidad de principio activo. ¿Qué el médico va a dosificar para cada paciente? Y que cada paciente va a tomar
cada vez durante un tratamiento. Si el médico dice cada 12 horas, ese paciente tomará 2 veces al día. Durante un tratamiento, el médico dirá 5 días, dirá 7 días o 10 días. Y les decía, las sustancias que acompañan al principio activo son las sustancias auxiliares. ¿Y qué son estas sustancias auxiliares? Son el elemento complementario de la fórmula. ¿Por qué el elemento complementario? Porque estas sustancias auxiliares van a servir ¿para qué? Para mejorar la vehiculización del principio activo, para darle mayor estabilidad al producto o para facilitar su administración. Por eso se dice que las sustancias auxiliares son sustancias que emplea la tecnología farmacéutica. ¿Para qué? Para obtener medicamentos bajo una forma farmacéutica adecuada y eficiente. ¿Qué significa eso? Que el principio activo va a tomar una forma farmacéutica, ya sea de comprimidos, de jarabe, de suspensión, de grajea, gracias a las sustancias auxiliares. ¿Quién nos ayuda a dar la forma farmacéutica? Las sustancias auxiliares. Por eso se dice, son aquellas que emplea la tecnología farmacéutica. Porque gracias a las sustancias auxiliares, nosotros vamos a obtener las diferentes formas farmacéuticas. Porque, ¿qué son las sustancias auxiliares? Son los excipientes que nos ayudan a dar la forma farmacéutica. Son los estabilizantes que nos ayudan a dar estabilidad a esa forma farmacéutica. Son los colorantes. Esas son las sustancias auxiliares. Por eso se habla de elementos complementarios. ¿Por qué? Porque van a permitir dar mayor estabilidad, van a permitir dar mejor vehiculización y van a permitir una fácil administración. Por eso que el punto crítico del principio activo, en el que la magnitud del efecto terapéutico va a depender de las sustancias auxiliares. Entonces, son las sustancias auxiliares las que ayudan a dar la forma farmacéutica. Por eso que no es tanto preocupación del control de calidad. Es más preocupación de la parte de tecnología farmacéutica. ¿Qué sustancias auxiliares va a escoger para la formulación? ¿Qué sustancias auxiliares va a escoger para que no interactúe con el principio activo? Para que no interactúe entre sustancias auxiliares y para que obtenga una forma farmacéutica adecuada y eficiente. Y cuando nosotros hablamos de determinación cuantitativa, debemos tener en cuenta las variaciones y límites de tolerancia. Entonces, como criterio farmacotécnico, nosotros debemos ver qué son las variaciones y las variaciones con ciertos límites máximos y mínimos de tolerancia en los valores individuales. Entonces, cuando hablamos de variaciones y límites de tolerancia, nos referimos a aquellos valores de referencia que nos da la farmacopea y esos valores de referencia nos dan flexibilidad en la dosificación de la droga activa. Cuando nosotros hemos hecho el control de calidad, la determinación cuantitativa de la aspirina, del bicarbonato de sodio, les he dado valores de referencia para la aspirina de 96 a 98 gramos por ciento de ácido acetil salicílico. Para el bicarbonato de sodio en polvo del 99 al 100.5. En la forma farmacéutica del Alka-Seltzer
de 95 a 100.5. ¿Qué les estoy dando? Les estoy dando límites de tolerancia. Y estos límites de tolerancia, si ven, tienen márgenes o variaciones máximas y mínimas de tolerancia que nos permiten flexibilizar la dosificación del principio activo. Y estas variaciones, estos límites de tolerancia son estrechos. Son estrechos. ¿Por qué? Porque el objetivo es obtener una relativa uniformidad de contenido entre unidades de un mismo lote y unidades de diferentes lotes de un mismo medicamento. Por eso los márgenes que les he dado, 96 a 98, es un margen estrecho. No les estoy diciendo ni siquiera del 85 al 95, de 99 a 100.5, márgenes estrechos. ¿Por qué? Porque debemos obtener una relativa uniformidad de contenido entre unidades de un mismo lote y entre unidades de diferentes lotes, pero de un mismo medicamento. Y ahora, ¿qué es la determinación cuantitativa? ¿Cuál es la ciencia que estudia la determinación cuantitativa? La determinación cuantitativa, cuando nosotros hablamos de determinar cantidades, ¿qué viene implícita? Viene implícita una medición. Por eso, toda determinación cuantitativa importa una medición. Y para medir, nosotros necesitamos una unidad preestablecida. Es decir, un valor que no va a cambiar. Cuando nosotros vamos a medir volúmenes, tenemos ya unidades preestablecidas. Tenemos litros, tenemos mililitros, tenemos centímetros cúbicos. Cuando vamos a medir un sólido, tenemos kilogramos, tenemos gramos, tenemos microgramos, tenemos nanogramos. Entonces, toda determinación cuantitativa lleva implícita una medición. Y toda medición necesita una unidad preestablecida. Y la ciencia que se encarga de estudiar todo lo referente a las mediciones es la metrología. Entonces, cuando hablamos de metrología, nos referimos a la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que es la determinación cuantitativa. Y les decía, todo lo que es medición requiere unidades. ¿Y quién ha establecido para que a nivel internacional se utilicen estas unidades? La adopción de este sistema internacional de unidades a nivel mundial, a nivel internacional, ha sido impuesto por la Organización Mundial de la Salud, donde estas unidades de potencia, ¿qué van a expresar? Van a expresar la potencia de una determinada cantidad de un patrón internacional, porque todo control de calidad deberíamos hacerlo frente a patrones de referencia. ¿Por qué no lo hacemos frente a patrones, ni siquiera en la industria farmacéutica? Porque hoy trabajamos con una farmacopea. Y las farmacopeas, las técnicas que tenemos descritas en las farmacopeas, han sido estandarizadas, han sido validadas por estos organismos internacionales, utilizando justamente estas unidades internacionales, utilizando patrones internacionales de referencia. Y cada país los ha ido adoptando y creando un propio subpatrón nacional. Y con ese subpatrón nacional han establecido
las farmacopeas en cada país. Por eso que cada país tiene su propia farmacopea, a excepción de unos cuantos países como el nuestro, que no tenemos una farmacopea boliviana. Nuestra industria farmacéutica tiene que trabajar con farmacopeas de otros países. En Estados Unidos, la farmacopea americana. En toda Europa, la farmacopea europea. En Argentina, su farmacopea argentina. En el Brasil, la farmacopea brasilera. En México, la farmacopea mexicana. Pero lastimosamente en Bolivia no tenemos una farmacopea boliviana. ¿Qué tiene que hacer nuestra industria farmacéutica? Trabajar con farmacopeas de otros países. No tenemos ni siquiera un subpatrón nacional con el que vamos a trabajar porque no tenemos nuestra propia farmacopea, a diferencia de otros países del mundo. Y estos patrones que hablamos, patrones que permiten validar nuestras técnicas, lastimosamente se producen en muy pocos países. Se preparan, se conservan, se distribuyen en dos lugares, uno en Dinamarca y otro en Londres. Desde luego que estamos hablando de los patrones de uso farmacéutico, que solamente dos países lo preparan, lo conservan y lo distribuyen a nivel internacional, que es Dinamarca a través de su instituto en Copenhague y de un centro de investigación en Londres, que nos han inclusive presentado las condiciones y la forma de presentar los resultados. Por ejemplo, si se trata de sólidos y gases disueltos en líquidos. La forma peso-volumen, gramos sobre litro de solución. Si es líquidos en líquidos o líquidos en gases, se expresa volumen, volumen. Mililitros en litros de solución. O si tenemos gramos de 1 en 100 gramos de la mezcla, peso, peso. Gramos por ciento, la forma de expresar el resultado. Gramos por ciento. Entonces, estos métodos son métodos oficialmente adoptados a nivel internacional. Métodos oficialmente adoptados a nivel internacional que la Organización Mundial de la Salud nos ha dado. De manera que el farmacéutico en Bolivia, en el Brasil o en Europa trabaje en las mismas condiciones y presente los resultados de la misma forma. Ahora, cuando tenemos que hacer una determinación cuantitativa, existen diferentes métodos que después los vamos a desglosar. Existen métodos volumétricos, existen métodos espectrofotométricos, existen métodos cromatográficos. Pero para adoptar un método, antes de adoptar un método, nosotros tenemos que seguir una serie de pasos técnicos que nos van a permitir llegar a una determinación cuantitativa exitosa. Y para eso estos pasos, como farmacéuticos, debemos seguir de manera rigurosa, de manera sistemática, ordenada. Y entre esos pasos tenemos primero la planificación. Si producción está elaborando un lote, por ejemplo, de un antiinflamatorio, nosotros tenemos que revisar de qué antiinflamatorio se trata. Entonces, ¿qué es la planificación? Un trabajo previo a la determinación propiamente dicha. Para eso nosotros tendremos que revisar nuestras técnicas validadas para ese antiinflamatorio. ¿Qué método vamos a emplear?
¿Qué material vamos a necesitar? ¿Qué reactivos debemos preparar? Entonces, la planificación implica una revisión bibliográfica exhaustiva. Implica la dotación de material, reactivos y equipos necesarios para esa determinación. Una vez que la planificación esté aprobado todos los pasos, se cuente con todos los reactivos, con todos los equipos, recién se va a proceder al muestreo. ¿Y qué es el muestreo? La toma de muestras representativa del lote. Y esta toma de muestras sabemos que debe responder a ciertos criterios para que sea representativa del total, de manera que los resultados que obtengamos podamos extrapolarlos a todo el lote. Si nosotros realizamos una toma de muestra incorrecta, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar un error de muestreo. Un error de muestreo. Entonces, la farmacopea inclusive nos da los criterios de muestreo. No todas las farmacopeas, pero la farmacopea americana, la USP, que a nivel mundial es la más utilizada, nos indica en el muestreo. Por ejemplo, si se trata de una droga vegetal y tenemos 80 kilos de droga vegetal, ¿cuánto debemos tomar de muestra? 250 gramos. Cuando las partículas son más pequeñas de 1 centímetro. O 500 gramos, cuando las partículas son por encima de 1 centímetro. Si estamos frente a una droga vegetal de 100 gramos, ¿cuánto debemos tomar? ¿Cuánto debemos tomar? Debemos tomar, si la muestra es 100 gramos, vamos a tomar solamente 2,5 gramos. Entonces, la farmacopea americana nos da los criterios. Una vez que hemos realizado el muestreo, pasamos a la etapa de preparación de la muestra. La preparación de la muestra. ¿Y qué es la preparación de la muestra? Una operación preparatoria que implica, si es una forma farmacéutica sólida, desde la pulverización. En muchos casos, si son polifármacos, el aislamiento del principio activo, la disolución. Esa es la preparación de la muestra para pasar a la conversión a la forma analizable. ¿Qué es la conversión a la forma analizable? Convertir a la forma analizable es una transformación química para llevarla a condiciones necesarias. Por ejemplo, si estamos en un método espectrofotométrico y la farmacopea nos dice, en este método espectrofotométrico, usted va a hacer la lectura en una región del espectro entre el visible y el ultravioleta. ¿Qué necesito? Yo como farmacéutico sé que para leer entre el visible y el ultravioleta requiero que mi muestra sea coloreada y estoy con una muestra transparente. ¿Qué debo hacer? Debo proceder a una reacción química previa, a una transformación química que permita darle color a esa muestra. Entonces, necesito darle color. ¿Y qué voy a hacer? Voy a convertir a esa forma analizable mediante una transformación química. O si voy a utilizar una técnica de fluorescencia, debo convertir a una sustancia fluorescente. O en el caso de las gravimetrías,
Debo convertir una sustancia soluble e insoluble. ¿Cómo lo voy a hacer? Precipitando, ya sea por hidrólisis o por calcinación. A eso se denomina conversión a la forma analizable. Una vez que he convertido a la forma analizable, ¿qué hago? La puesta a punto de los instrumentos. ¿Para qué? Como acción precautoria. ¿Y qué es la puesta a punto de los instrumentos? Si estoy frente a una bureta, lo primero que voy a hacer es llenar la bureta, voy a llenar la punta de la bureta y una vez llena la punta voy a proceder al enrasado. Pero si se trata de un instrumento óptico, un espectrofotómetro, ¿qué voy a hacer en el espectrofotómetro? Con el blanco voy a calibrar mi espectrofotómetro. Y cuando yo digo calibrar el espectrofotómetro, con ese blanco voy a llevar a 0 de absorbancia o a un 100% de transmitancia para calibrar mi espectrofotómetro. En los termostatos voy a regular la estabilidad de la temperatura. Por otro lado, debo verificar que mi material de vidrio, todo el material que vamos a utilizar, buretas, pipetas, Erlenmeyers, sean clase A primero. ¿Qué significa clase A? Que son material de vidrio calibrado, con ajuste de sus aforos. El material en control de calidad, material de vidrio, siempre debe ser clase B. Entonces, nosotros debemos verificar todo eso. ¿Para qué? Para disminuir el error analítico y poder realizar esa determinación propiamente dicha sin errores. Porque la determinación propiamente dicha es la operación fundamental, donde nosotros vamos a determinar la cantidad a través de un método volumétrico, a través de un método espectrofotométrico o a través de un método cromatográfico previamente validado. Y si no ha sido previamente validado, frente a una sustancia patrón o de referencia. Y si se recurre a un método volumétrico, esa determinación por norma debemos hacerla por duplicado, para poder ver si hay errores que se están cometiendo durante esa determinación propiamente dicha. Y una vez que hemos hecho la determinación propiamente dicha, procederemos a realizar los cálculos. Y en los cálculos, en muchos casos, si se requiere, se aplicará factores de corrección, se aplicará factores de conversión o se aplicarán fórmulas para realizar estos cálculos. Porque del resultado que obtengamos de estos cálculos, daremos la calificación final del producto. ¿Y cómo vamos a dar esa calificación final del producto? Confrontando con los valores de referencia que nos da la farmacopea. La farmacopea nos dará valores de referencia para cada principio activo. Una vez que hemos hecho la determinación propiamente dicha, hemos realizado los cálculos, ese resultado confrontamos con los valores de referencia. Y si está dentro de esos valores de referencia, en la industria farmacéutica nosotros diremos, este lote se acepta o este lote D se rechaza. Entonces, para la industria farmacéutica, esta conclusión es de gran importancia, es trascendental. ¿Por qué? Porque implica una gran responsabilidad para la industria y para el profesional farmacéutico. Porque gracias a este dictamen, nosotros diremos, si decimos se acepta este lote
Estamos diciendo este lote puede ser comercializado. ¿Y qué va a hacer la industria? Va a empezar a distribuir a las farmacias y la farmacia va a empezar a dispensar al paciente. Ahora, si hay algún problema, ese farmacéutico va a asumir toda la responsabilidad de ese problema. Muchas veces lo ha hecho hasta con cárcel ese farmacéutico. Y desde luego que la industria farmacéutica va a asumir económicamente ese error. ¿Por qué? Porque todo ese lote va a tener que ser desechado, va a tener que ser destruido. Entonces, por eso se dice que la calificación final es de gran importancia, de mucha trascendencia, no solamente para la industria, sino para el farmacéutico. Y esta calificación final del producto, nosotros debemos diferenciar. Cuando se trata de una especialidad farmacéutica, cuando se trata de un producto terminado, de un medicamento, la calificación final es de aceptación o rechazo. Y cuando se trata de la materia prima, es decir, sea principio activo, sean sustancias auxiliares, la calificación final es de apto o no apto para fabricación. Y una vez que se ha dado la calificación final del producto, el último paso es la redacción del informe. Todo ese resultado de la determinación cuantitativa debe ser presentada por escrito, por duplicado, a gerencia de la industria farmacéutica. ¿Por qué por duplicado? Porque uno queda en el laboratorio de control de calidad, otro pasa a gerencia. ¿Y qué lleva ese informe? Primero, ¿de qué producto se trata? Nombre comercial, nombre genérico. Por otro lado, características de esa muestra, el número de muestras, la fecha en la que se ha realizado el análisis, los resultados del análisis. ¿Qué especificación se ha utilizado? En función a qué farmacopea se ha realizado ese análisis. ¿Qué método se ha empleado? Si un método volumétrico, si un método espectrofotométrico, si un método cromatográfico. La calificación final del producto, si se acepta o se rechaza. Y la firma del farmacéutico analista. Y todo esto va respaldado con la firma del jefe del laboratorio de control de calidad. Entonces, vean ustedes, la firma del analista y la firma del jefe del laboratorio de control de calidad implican la responsabilidad de ese informe, que está plasmado en una hojita, pero que tiene una gran relevancia porque está asumiendo toda una responsabilidad de ese lote de medicamentos. Por eso, debemos nosotros clasificar los métodos de determinación cuantitativa y se clasifican en 4 grandes grupos. El primero, tomando en cuenta la fuente bibliográfica. ¿Qué bibliografía se ha utilizado? Y ahí tenemos cuando se han utilizado métodos oficiales o métodos no oficiales. Si se ha utilizado una farmacopea del país donde se realiza el estudio, es un método oficial porque se está trabajando con una bibliografía obligatoria en su ámbito. En cambio, cuando se trabaja con bibliografía de otros países que no han sido validados en el país de origen, se denominan métodos no oficiales. Como en Bolivia lo hacemos.
En Bolivia trabajamos con métodos no oficiales de control de calidad. ¿Por qué? Porque no tenemos una farmacopea boliviana, una farmacopea que haya sido validada en base a nuestra realidad. Entonces tenemos, nuestra industria farmacéutica tiene que utilizar métodos no oficiales, tiene que utilizar farmacopeas de otros países. Segundo grupo de clasificación, según la exactitud y precisión. Según la exactitud y precisión que se requiere para el control de calidad, existen métodos cuantitativos, métodos semicuantitativos y métodos aproximados. Para control de calidad, nosotros recurrimos a los métodos cuantitativos. Necesariamente debemos cuantificar la cantidad exacta, ya sea de principio activo o de sustancias auxiliares, que tiene una forma farmacéutica. Un tercer grupo, según la magnitud de la muestra. ¿Y qué es magnitud? El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. ¿Qué tamaño de muestra debemos utilizar para realizar un control de calidad? Y esto va a depender del método que utilicemos. Existen los macrométodos. ¿Por qué se llaman macrométodos? Porque requieren grandes cantidades de muestra. Cuando la muestra es mayor a los 100 miligramos o a los 10 mililitros. Y normalmente los macrométodos o los semimicrométodos es cuando se necesitan muestras sólidas de 10 a 100 miligramos o líquidas de 1 a 10 mililitros. Estas dos, los macro o los semimicrométodos, son los que utilizan los métodos volumétricos. Cuando trabajamos con volumetrías, recurrimos a un semimicrométodo o a un macrométodo. ¿Por qué? Porque cuando la muestra es más grande, la posibilidad de cometer errores es menor. Y en los métodos volumétricos, desde ya los métodos volumétricos, y eso han debido ver en la química analítica, los métodos volumétricos de por sí tienen un margen de error. Y si a eso le sumamos el error de la pesada o de la medida del volumen, ese error se incrementa. Y eso es lo que debemos evitar dentro del control de calidad. Entonces recurrimos a un semimicrométodo o a un macrométodo. Utilizamos cantidades más grandes de muestra porque es más fácil pesar 1 gramo que pesar 0,015 gramos. Es más fácil medir 1 mililitro que medir 0,4 mililitros. Se comete menos errores. Tenemos los micrométodos. Cuando en sólidos abarca de 0,1 miligramos a 10 miligramos. Y en líquidos de 0,01 mililitros a 1 mililitro. Estos micrométodos emplean los métodos cromatográficos de alta resolución, el HPLC, la cromatografía líquida de alta resolución, donde nosotros inyectamos la muestra y el equipo solamente absorbe cantidades alrededor de 0,02 mililitros. Entonces, en ese caso, cuando trabajamos con una cromatografía líquida de alta resolución, recurrimos a un micrométodo. ¿Por qué? Porque vamos a inyectar cantidades de muestra muy pequeñas que van entre 0,01 y 1 mililitro de muestras. Y tenemos también los ultramicrométodos, que no los utilizamos en control de medicamentos,
pero que debemos conocer que existe. ¿Por qué se llama ultramicrométodo? Porque utiliza muestras del orden de los microgramos, de 0,1 a 100 microgramos de muestra, y en volumen de 1 a 10 lambdas, cantidades muy, muy pequeñas. ¿Qué es un lambda? 1 por 10 a la menos 5 litros, a la menos 6 litros, perdón, un lambda. Igual, un microgramo, 10 a la menos 6 gramos. Entonces, ahora que en la parte práctica estamos trabajando métodos volumétricos, estamos recurriendo a los macro y semimicro métodos. ¿Para qué? Para disminuir el margen de error. Porque como farmacéuticos sabemos que existe una relación inversa entre el tamaño de la muestra y la dimensión del error. A mayor muestra, menos error. Eso significa. Y el último método, según la disciplina que los aporta. Dentro del control de calidad, ¿qué disciplinas aportan? Los métodos químicos. Por eso ustedes han visto en la química analítica todo lo que son métodos volumétricos, métodos espectrofotométricos, métodos cromatográficos, los métodos microbiológicos. Han llevado una asignatura que es microbiología. ¿Por qué? Porque se hace también en antibacterianos, en productos biológicos, el control microbiológico. Aplicamos métodos biológicos en todo lo que son productos biológicos, que antes se utilizaba animales de laboratorio. Hoy en día ya no se utiliza ese ser vivo que permitía determinar toxicidad, potencia terapéutica. Hoy ya se utiliza en equipos especializados. Equipos especializados. Existen también métodos estadísticos. ¿Por qué? Porque aplicamos la estadística para hacer los cálculos. De acuerdo a esa disciplina, el control de calidad puede adoptar diferentes métodos para el análisis mismo de la calidad del medicamento. ¿Y cómo se selecciona un método? Para seleccionar un método debemos plantearnos algunas cosas. Uno, ¿qué naturaleza y qué cantidad de muestra necesitamos para ese ensayo? ¿Qué tipo de información nos están solicitando? ¿Nos están solicitando determinar potencia? ¿Nos están solicitando determinar concentración? ¿Qué exactitud y precisión se requiere para este análisis? ¿Con qué urgencia? ¿Se puede conservar la muestra? ¿No se puede conservar la muestra? ¿Qué reactivos, qué instrumental hay disponible? ¿Con cuánto personal cuenta el laboratorio de control de calidad? De acuerdo a eso, se seleccionará el método. ¿Qué sensibilidad del método necesitamos? Y la sensibilidad del método va a estar representada por la cantidad mínima de principio activo que vamos a determinar y que el equipo puede detectar. Y además debemos, como farmacéuticos, determinar la especificidad del método, excluyendo todas las sustancias extrañas. Y para esto debemos aplicar lo que es la exactitud y la precisión. ¿Por qué? Porque toda medición, les he dicho, es una fuente de errores. Siempre que midamos
ya sea en peso, en volumen, va a haber errores. Y estos errores en manos de una persona, de un profesional inexperto, de un profesional descuidado, se van acumulando y van distorsionando el resultado. Por eso en el laboratorio les repito, hasta cómo deben manejar la espátula. ¿Qué cuidados hay que tener cuando aplicamos los métodos volumétricos? ¿Por qué? Porque la medición es una fuente de errores. Y si a eso nosotros le sumamos el error, este error se distorsiona, se acumula. Y por eso, como farmacéuticos, debemos conocer el origen y los tipos de errores. ¿Para qué? Para poder minimizarlos, para poder evitarlos. Y existen varios autores que se han dedicado solo a este estudio de los errores en medicamentos y los han clasificado en dos grupos: los errores constantes o determinados. ¿Por qué se llaman así? Porque se cometen continuamente y se los puede determinar. Por ejemplo, errores del análisis. Cuando no detectan el punto final de la titulación a tiempo. Y eso en la práctica, les repito, cuando valoren, cada uno está valorando su muestra. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Valora el primero, ha gastado 6 cc. El segundo que está valorando está pendiente a la bureta, viendo llegar a los 6. Y les repito, no es así. Ustedes deben estar pendientes de la muestra, agitando enérgicamente, viendo que en qué momento esa muestra cambia de color. Y ese cambio de color les está detectando el punto final. Pero si una vez ha cambiado de color y ustedes no han logrado cerrar la llave de la bureta a tiempo, ha caído 2, 3, 4, 5 gotas de más. Ese ya es otra fuente de error que se está sumando. O errores del método, como el muestreo incorrecto, la contaminación de la muestra, que se van repitiendo en cada determinación. Estos errores que pueden eliminarse, que pueden corregirse, que pueden detectarse, son los errores constantes o determinados. Y existe un segundo grupo, que son los errores accidentales o indeterminados. Se llaman así porque son difíciles de descubrir. ¿Por qué son difíciles de descubrir? Porque muchas veces lo que falla es la destreza del operador. Son errores que no pueden eliminarse y se manifiestan por variaciones pequeñas en una serie de determinaciones cometidas por un mismo operador en las mismas condiciones. Por ejemplo, si trabajamos por duplicado, utilizando el mismo material, los mismos reactivos, en las mismas condiciones de espacio y tiempo. El mismo operador prepara dos muestras. Valora la primera muestra gastado 5.8 cc. Valora la segunda muestra y gasta 5.3 o gasta 6.2. ¿A qué se ha debido esa variación? Se ha utilizado la misma balanza, ha utilizado la misma muestra, ha utilizado los mismos reactivos, la misma bureta. ¿Por qué ha habido esa variación de una muestra a otra? Esos son los errores accidentales o indeterminados, que no los podemos determinar, pero que está en juego la destreza del operador. Otros autores le han dado diferente nombre, pero son los mismos errores. Otros han llamado variaciones efectivas y variaciones aparentes, pero en realidad son lo mismo. ¿Por qué? Porque todos estos errores
ya sea imputables al método, a la concentración del principio activo, al muestreo incorrecto, parten de lo que es la teoría del error, que dice que lo absoluto perfecto en materia de mediciones es imposible de conseguir. Entonces, siempre que se hable de mediciones, la medición implica un error. Y por eso, como farmacéuticos, nosotros debemos tomar en cuenta lo que es la precisión, que depende de la calidad del instrumento de medida, donde el farmacéutico no influye. Solamente depende de la calidad del instrumento de medida. ¿Y qué había sido la precisión? Un grado de coincidencia de varias medidas realizadas con el mismo instrumento, sobre el mismo objeto y en las mismas condiciones de espacio y tiempo. Y la exactitud, la fidelidad en la ejecución de una cosa. Por eso que la exactitud depende del operador. Y una buena medición, es decir, exacta y precisa, va a depender de la excelencia del aparato como de la competencia del operador. Y si bien precisión y exactitud son dos términos que pueden complementarse, pero no lo hacen de forma recíproca. ¿Por qué no lo hacen de forma recíproca? Porque no podemos lograr exactitud si no hay precisión. No vamos a obtener una medida exacta si no hay precisión. Pero sí podemos obtener precisión sin exactitud. Por eso se dice que se complementan, pero no de manera recíproca. Podemos obtener precisión sin exactitud, pero nunca vamos a lograr una medida exacta si no hay precisión. Entonces, con eso hemos visto lo que es la determinación cuantitativa. Y a la siguiente clase vamos a ver los diferentes métodos de determinación cuantitativa. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo está claro? Sí, doctora, todo claro. Sí, doctor. Ya, muy bien, hijitos. Entonces, si todo está claro, vamos a quedar ahí. A partir de las 9 de la mañana, en el laboratorio, voy a proceder a revisar los exámenes del primer parcial. Voy a mostrarles sus exámenes, voy a leerles el patrón para que ustedes vean sus exámenes, conozcan sus notas y puedan revisar. Puedo haberme equivocado, puedo haber omitido alguna pregunta sin revisar, puedo hacerlo. Entonces, prefiero mostrarles los exámenes antes de colocar en la WebSys. Eso es lo que les he comentado porque la WebSys ya la tenemos abierta para transcripción de notas. Entonces, estos días, el día de hoy, el día martes a las 8:30 y el día miércoles a las 8:30 en el laboratorio pueden apersonarse a revisar sus exámenes. Los 3 días voy a revisar exámenes. Y ya el día miércoles por la tarde las notas van a estar en el sistema. Por eso que la clase hemos empezado un poco antes para que nos dé el tiempo de llegar a la facultad. Si no habría preguntas, no habría dudas, quedaríamos ahí jóvenes. Sí, Lisandro. Buenos días, doctora, disculpe. El día de hoy, ¿hasta qué hora va a estar en el laboratorio para la revisión?
Voy a revisar de 9:30 o de 9 voy a empezar a revisar, 9:30 hasta las 11 de la mañana. Voy a estar toda la mañana en realidad en la facultad. En la tarde también voy a estar. Entonces, en sus grupos prácticos, después de la práctica, también puedo revisar sus exámenes. Ya, doctora, está bien. Muchas gracias. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces si no habría dudas, quedaríamos ahí jóvenes. Yo les agradezco mucho su atención y que tengan un lindo día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.